Cuando todos los médicos fallan, un niño menor de edad salva al hijo de un millonario. Por la noche, el millonario recibe una recompensa inesperada. La lluvia golpeaba el pavimento como un tamborileo implacable, mientras la camioneta negra entraba con un chirrido en la zona de urgencias del Hospital General de Montville. Las llantas patinaron levemente antes de detenerse cerca de la entrada, mientras el vapor se elevaba del capó en rizos fantasmales. Las puertas del hospital se abrieron de golpe al aparecer un enjambre de guardias de seguridad, con sus radios resonando con estática y urgencia. Uno de ellos, un hombre corpulento, con la cabeza rapada y una placa que decía Monsieur Reyes, extendió la mano hacia la puerta trasera. Esta se abrió de golpe antes de que pudiera tocarla. Un hombre alto con un traje de diseñador empapado salió tambaleándose, pálido y con la mirada perdida. Apretaba algo contra su pecho. Alguien, un adolescente, flácido como un muñeco de trapo, con el agua goteando de su cabello despeinado y su mandíbula flácida. La voz del hombre se quebró de desesperación. «¡Ayuden a mi hijo!» Srenia, que alguien haga algo. Jonathan Wren. Incluso en pánico su reputación lo precedía. El multimillonario que financió la mitad del ala de investigación del hospital. Frío, distante, intocable. Pero ahora su único hijo moría en sus brazos, y toda su riqueza no podía calmar el temblor de su voz ni detener el caos que se desataba a su alrededor. Dentro, las enfermeras se apresuraban a preparar una camilla. Una resbaló ligeramente en el suelo resbaladizo antes de recuperarse. El niño, Lucas, estaba pálido, con los labios teñidos de azul. Una enfermera le apretó el cuello con los dedos y negó con la cabeza con urgencia. «Apenas tiene pulso», dijo. Se llevaron a Lucas a toda prisa por las puertas corredizas de cristal, con Jonathan pisándole los talones, ladrando órdenes a nadie en particular. Las puertas automáticas se cerraron con un susurro tras ellos, dejando solo el sonido de la lluvia torrencial, el motor del todoterreno aún en marcha y un observador silencioso de pie bajo una farola parpadeante a 20 metros de distancia. Caleb Freeman ni se inmutó. Sus manos aferraban una guía de anatomía desgastada, con las páginas deformadas por tormentas anteriores y manchadas de dedos tras semanas de uso. Sin embargo, sus ojos no estaban puestos en el libro, estaban en urgencias. Con 12 años, fibroso, de mirada penetrante y silencioso, Caleb había hecho de este callejón sombrío detrás del hospital su refugio después de clase. Debería haber estado en casa haciendo los deberes, si casa no fuera una vieja furgoneta oxidada en el aparcamiento de mantenimiento, con las ventanas empañadas por dentro y las ruedas desgastadas. Había memorizado los ritmos del hospital. Cuando llegaba el turno de noche, qué enfermeras dejaban la puerta lateral entreabierta durante las pausas para fumar, cómo desviar la señal del wifi no seguro del hospital. Y lo más importante, había memorizado los momentos en que las cosas salían mal y cómo se suponía que debían salir bien. Su aliento se esfumaba en el aire fresco de la noche mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. A través de los amplios cristales de urgencias, vio cómo entraban a Lucas en silla de ruedas, rodeado de personal médico. El pánico zumbaba como la electricidad. Dentro, los médicos se apiñaban como polillas ante una llama moribunda. Uno, un joven residente con ojeras y manos temblorosas, manipulaba torpemente una bandeja de herramientas. Un médico experimentado ladraba instrucciones, pero su voz se quebró a mitad de camino y sus ojos delataban incertidumbre. Jonathan Wren se cernía sobre ellos, con los puños apretados y la boca contraída en una tensa línea de rabia e impotencia. «No están asegurando la vía aérea», susurró Caleb para sí mismo. Su voz casi quedó ahogada por la lluvia. «Están perdiendo el tiempo». Junto a la zona de urgencias, los monitores parpadearon en rojo y una alarma estridente resonó en el aire. Una enfermera gritó algo sobre la saturación de oxígeno. Un segundo intento de intubación falló. La sala estalló en ruido. Entonces, algo sonó. Una bandeja cayó al suelo. El residente maldijo y retrocedió, con las manos enguantadas temblando. Caleb se acercó a la cerca, agarrando la malla metálica con los dedos. La imagen del EpiPen tirado, inútil, en el suelo lo golpeó como un puñetazo. Demasiado tarde. La adrenalina no revertiría una vía aérea obstruida. La garganta del chico estaba demasiado inflamada, demasiado dañada. Estaban trabajando en el ángulo equivocado. Podía verlo en sus ojos. No sabían qué hacer. «Tienen que cortar», murmuró Caleb. Apenas movió los labios. «Atravesar la membrana cricotiroidea.
Detrás de él, un gruñido bajo. Siempre estás mirando. Caleb dio un pequeño respingo y luego se giró. Un hombre alto y de hombros anchos estaba de pie en las sombras, limpiando el agua de lluvia del ala de su gorra con una mano enguantada. Su mono estaba manchado de grasa y desinfectante. El parche en su pecho decía Félix. El conserje había visto a Caleb antes, más veces de las que podía contar. Tarde en la noche, encaramado en las cajas de leche o agachado junto al contenedor de basura, siempre leyendo, siempre mirando fijamente. Al principio pensó que el chico era un rebuscador, luego se dio cuenta de que Caleb nunca cogía comida. Solo libros, solo conocimiento. ¿Sabes que se perdieron?, preguntó Félix, con la voz ronca por la grava y el humo del cigarrillo. Caleb no dudó. Señaló a través de la valla directamente al caos que se desataba dentro. Están usando el abordaje equivocado. Su tráquea está demasiado bloqueada. Necesitan hacerle una cricotirotomía. Rápido. Félix arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Lo he estudiado, dijo Caleb. Sus ojos no se apartaron del cristal. Se atraviesa la piel, justo debajo de la nuez. Es más rápido que la intubación traqueal cuando la vía aérea se cierra tan rápido. Los instrumentos ya están ahí. Félix siguió su mirada. Dentro, un cirujano jefe negaba con la cabeza. Otro médico tiró los guantes a una papelera y salió furioso. Jonathan dio un puñetazo contra la pared. «¿Entonces por qué no lo hacen?», preguntó Félix, entrecerrando los ojos. La voz de Caleb se volvió más baja. «Porque tienen miedo. Es un último recurso. Un corte en falso y...» Se detuvo. Dentro de urgencias, una enfermera corrió a buscar más equipo. El monitor gritó más fuerte. El cuerpo de Lucas se contrajo una vez y luego se quedó inmóvil. Caleb se quedó sin aliento. «Se está desplomando», susurró. «Lo están perdiendo». Félix se giró lentamente, mirando a Caleb y luego de nuevo hacia la puerta. El chico parecía empapado, con los ojos hundidos por la preocupación, pero afilados por la convicción. Por un instante, algo brilló en los ojos del conserje. Recuerdo, quizás. Arrepentimiento. Entonces murmuró, casi para sí mismo. ¿Qué haría falta para que le hicieran caso a un niño? Las manos de Caleb se apretaron alrededor de la valla, con los nudillos blancos. Su voz se quebró de frustración. «No necesito que me escuchen», dijo. «Solo necesito que uno de ellos vea». Dentro, una nueva figura entró en urgencias. El doctor, Abram Knight, jefe de traumatología del hospital, mayor, de rostro severo, pero con fama de pensar con claridad bajo presión. Examinó la escena con fría eficiencia. El corazón de Caleb dio un vuelco. «Lo sabrá», dijo Caleb. «Si ve la hinchazón, si revisa los puntos de referencia...» Félix entrecerró los ojos. «¿De verdad lo crees?». Caleb asintió. Adentro el doctor. Knight se movió rápidamente, rozando al residente en pánico y tomando él mismo las constantes vitales de Lucas. Su mirada se posó en el cuello del niño, luego en la mesa donde el bisturí yacía sin usar. Entonces Caleb lo vio. Ese destello de comprensión en la expresión de Knight. Sus manos se movieron con una repentina determinación. Pidió succión y un kit de traqueostomía. Caleb contuvo la respiración. «Lo está haciendo». Félix se cruzó de brazos, observando. La escena se volvió quirúrgica en su quietud. Una enfermera sujetó la cabeza de Lucas. Otra frotó la garganta del niño. El doctor Knight colocó el bisturí e hizo la incisión. Caleb apenas podía ver los movimientos, pero no lo necesitaba. El monitor se estabilizó. Los números rojos comenzaron a subir, lenta pero constantemente. Dentro de la habitación, Jonathan se desplomó en una silla, hundiendo la cara entre las manos. Una enfermera le dio una palmada en el respaldo a otra. El joven residente retrocedió, aliviado pero pálido. Afuera Caleb se quedó paralizado, con el agua resbalándole por los hombros. La camisa se le pegaba a la piel. Le temblaban los dedos, pero en sus ojos ardía una extraña mezcla de agotamiento y orgullo silencioso. Félix exhaló profundamente. «Tenías razón». Caleb no respondió. Mantuvo la vista fija en el cristal, observando el pecho de Lucas subir y bajar. «Vivo». El conserje se ajustó la gorra, mirando de reojo al chico. «Siempre estás mirando», murmuró Félix. «¿Sabes qué se les escapó?». Caleb asintió sin dudar. «Están usando el abordaje equivocado. Su tráquea está demasiado bloqueada.
Necesitan hacerle una cricotirotomía, rápido. Félix dudó, dividido entre el miedo y el instinto. Su mano se aferró a la puerta de urgencias. Cada segundo se arrastraba como una eternidad. Tras él, el sonido de las alarmas y los gritos de órdenes médicas se extendían desde la sala de traumatología como olas de caos. Caleb estaba de pie junto a él, temblando pero inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras se fijaban en la franja del quirófano visible a través de la ventana. «Vete», dijo Félix, empujando al chico hacia adelante. «Si te equivocas, muere. Pero si tienes razón». Hizo una pausa con la voz baja, feroz, urgente. «No te atrevas a congelarte». La pesada puerta se cerró de golpe tras ellos, encerrándolos en la habitación que apestaba a antiséptico y adrenalina. La escena ante ellos era un campo de batalla de desesperación médica. Guantes y gasas ensangrentadas cubrían el suelo. Una enfermera gritaba pidiendo succión. Otra intentaba reiniciar el monitor de oxígeno. Las máquinas pitaban a un ritmo descoordinado, cada sonido gritando la fragilidad de la vida. En el centro de todo yacía Lucas Wren, hijo de un multimillonario, de 12 años, que se desvanecía rápidamente. Jonathan Wren estaba de pie al pie de la mesa, con su traje a medida empapado, adherido a su figura como una segunda piel. Su rostro estaba pálido, descolorido, y sus ojos estaban abiertos con una rabia hueca que no se dirigía a ninguna persona en particular, sino a la insoportable posibilidad de una pérdida. Tenía los puños apretados a los costados, los nudillos blancos como el hueso. Su respiración era entrecortada. Un cirujano experimentado, con el rostro brillante de sudor, ladraba órdenes mientras manipulaba torpemente un bisturí. Sus manos enguantadas temblaban lo justo para notarlo. «Tenemos que cortar más alto o nos arriesgamos a una obstrucción total», swingó, ignorando al médico más joven a su lado, quien negó con la cabeza en silenciosa protesta. Caleb dio un paso al frente. Apenas parecía encajar en esa habitación. Cuerpo delgado, uniforme de hospital 2 tallas más grande, sangre seca manchando sus mangas. Pero su voz, aunque entrecortada, era más fuerte que todo el caos. «Estás cortando demasiado alto», dijo Caleb con voz temblorosa pero firme. «Vas a aplastar el cartílago. Puedo hacerlo». El tiempo se detuvo. La enfermera más cercana parpadeó, con la boca ligeramente abierta. El cirujano dejó caer el bisturí a la bandeja con un ruido metálico. «¿Qué?», murmuró alguien. «¡Un niño!», dijo otro incrédulo. «¡Sáquenlo!», reñía, gritó la enfermera jefe acercándose a Caleb. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Caleb se acercó a la mesa, con la mirada fija en la garganta de Lucas. Su pecho apenas se movía. El color ya se estaba desvaneciendo de sus labios. «He estudiado esto», dijo Caleb, ahora más alto. «Lo he practicado. Y tienes menos de 2 minutos antes de que su cerebro se apague». El cirujano se giró hacia él, con la furia en aumento. «Esto no es un experimento de feria de ciencias». «Tiene razón», interrumpió otra voz. Era Jonathan. Todos se giraron. Jonathan no apartó la mirada de Caleb. «Que lo intente». «Señor», empezó el cirujano. «¿Ya me oyó?». Su voz no dejaba lugar a dudas. Su tono ya no transmitía pánico. Transmitía autoridad forjada en salas de juntas, contratos y décadas de guerras ganadas que nadie había visto jamás. «Si falla mi hijo muere. Si siguen cortando tan alto morirá de todos modos». «¿Qué? Luco, intente». Los médicos retrocedieron, vacilantes, algunos indignados, otros demasiado conmocionados para discutir. El monitor cardíaco emitió un pitido largo y constante que atravesó el aire como una sirena. Línea plana. Pasó un segundo. Luego otro, demasiado largo. Caleb ya se estaba moviendo. «¡Succión!», ladró. No había tiempo para aprobar. Sus manos, aunque temblorosas, encontraron la bandeja esterilizada que había desechado de un intento fallido anterior. Agarró un bisturí. Sus dedos se cerraron alrededor del mango como si fuera un lápiz en una empuñadura familiar. Sus labios se movieron, susurrando una oración silenciosa, o tal vez repitiendo un proceso paso a paso que había memorizado de libros de medicina rescatados de bibliotecas y contenedores de basura. Se inclinó sobre Lucas, localizó el espacio justo debajo de la nuez de Adán. Sus dedos presionaron con suavidad, luego con más seguridad. Hizo la incisión, un corte limpio y cuidadoso, ignorando el coro de murmullos a sus espaldas. Insertó un tubo esterilizado, uno que había sido desechado hacía apenas unos minutos tras un intento fallido.
Sus dedos titubearon una vez, luego se tranquilizaron. Entonces, esperaron. Por un instante, no hubo nada. Entonces, el pecho de Lucas se elevó. Poco profundo. Pero otra vez. Y otra vez. El monitor cardíaco tartamudeó, saltó, y luego reanudó su pitido constante. Aire, aliento, vida. Las rodillas de Caleb se doblaron. Se desplomó con el pecho agitado y cayó en los brazos de Félix, con lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos aún estaban manchadas de sangre, la de Lucas, no la suya, pero las apretó contra su pecho como algo sagrado. La sala se quedó en silencio. Nadie se movió. Incluso las máquinas parecían más silenciosas ahora. Los médicos miraron el monitor, luego a Lucas, luego a Caleb. Nadie habló, nadie dio un paso al frente, y ninguno estaba dispuesto a admitir lo que acababa de suceder, que un niño sin hogar había salvado la vida del hijo de un multimillonario cuando todos los expertos en la sala habían fallado. Seguridad llegó minutos después. 2 hombres uniformados entraron rápidamente, con expresiones indescifrables. ¿Quién lo dejó entrar?, exigió uno de ellos acercándose a Caleb. Félix se colocó frente al chico con aire protector, pero Caleb ni se inmutó. Ni siquiera parecía darse cuenta de su presencia. Sus ojos permanecieron fijos en Lucas, como para asegurarse de que el chico aún respiraba. Jonathan levantó una mano. «Se queda». La orden silenció la sala. Los de seguridad se detuvieron. Uno miró al otro, inseguro, pero ninguno volvió a moverse. Entonces se oyó el sonido de los teléfonos. Timbres, alertas. Un joven residente cerca del fondo sacó su dispositivo con los ojos muy abiertos. «Señor, la grabación, de las cámaras del quirófano. Ya se está difundiendo, está en línea». La junta ya se estaba reuniendo cuando Jonathan llegó al ala administrativa. Aún con la humedad de la sala de traumatología, ignoró sus preguntas preocupadas, su asombro, su confusión. «Tenemos que contenerlo», dijo alguien. «Se ha vuelto viral. Legal ya está entrando en pánico». ¿Emitimos un comunicado? Jonathan pasó junto a ellos sin decir palabra. Entró en la sala de servidores y exigió acceso. Los técnicos dudaron, pero él tenía la autorización de anulación. Uno a uno extrajeron los archivos, borrados. Copias de seguridad desaparecieron. «La cara del chico está por todas partes», susurró un miembro de la junta cuando Jonathan volvió a entrar en la sala. «Ya está en las noticias. Su nombre también. ¿Qué están haciendo?» Jonathan los encaró. Su expresión era indescifrable ahora. Una mezcla de miedo y feroz instinto protector. «Nadie puede saberlo», dijo con frialdad. «Por su seguridad». No explicó por qué sentía que el chico podría estar en peligro ahora que la gente había visto de lo que era capaz. Esa noche, mucho después de que Lucas ingresara de urgencia en cuidados intensivos, la furgoneta se sentía más pesada por el silencio. Caleb estaba sentado junto a su padre en el asiento trasero. El zumbido del generador del hospital apenas ocultaba la verdad que ninguno de los dos podía expresar. Los dedos de Caleb jugueteaban con el borde de una libreta desgastada, con la mirada fija en el reloj del tablero, que parecía congelado. Su mente repasó el caos. Lucas poniéndose azul, los médicos gritando órdenes, el momento en que sus propias manos dejaron de temblar y empezaron a moverse como si pertenecieran a otra persona. No había llorado, no entonces, pero ahora, en la oscuridad, sentía el peso sobre su pecho. El suave clic de una linterna interrumpió sus pensamientos. Una sombra se movió justo afuera de la ventana de la camioneta, alta y serena. Jonathan Wren estaba de pie bajo la parpadeante farola del estacionamiento del hospital. Sus rasgos afilados, con una extraña mezcla de compostura y vacilación. Sostenía un sobre manila en una mano, una linterna en la otra, su abrigo a medida cubierto por la lluvia ligera. Sus zapatos no hicieron ruido al acercarse. No llamó. En cambio, se agachó junto a la puerta y la abrió con cuidado, la linterna proyectando un largo haz de luz sobre el regazo de Caleb. «Tu hijo salvó a mi hijo», dijo en voz baja, casi demasiado calma para la tormenta de emociones que se escondía tras sus ojos. Pero eso no fue lo que más me impresionó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una placa plateada. El emblema de un árbol rodeado de serpientes, con las palabras Instituto de Investigación Mondwell grabadas. La colocó con cuidado en la palma de Caleb como si fuera algo frágil, algo sagrado.
No se lo dijiste a nadie, continuó Jonathan. No acudiste a la prensa, no pediste dinero. Caleb parpadeó al ver la placa, sin saber cómo sujetarla. Su padre, sentado a su lado, se puso rígido. Se le quebró la voz cuando por fin habló. Es solo un niño. Jonathan asintió. Un niño que quizás sea la única razón por la que mi hijo aún respira. Caleb lo miró fijamente. No lo hice por nada, dijo en voz baja. No quiero que me paguen por hacer lo correcto. Jonathan le ofreció una sonrisa, ni cálida ni fría, simplemente indescifrable. Por eso no te ofrezco dinero. Se levantó y retrocedió un paso. Sus zapatos chapotearon suavemente en el charco que se formaba bajo la furgoneta. Quiero que te alojes en una de mis casas de huéspedes. Es privada y cerrada. Allí estarás a salvo, sin presión ni ruido. Te matricularé en el programa juvenil de Monwell. Estudiarás junto a cirujanos de verdad, verás casos reales. Aprenderás cosas con las que los niños de tu edad solo sueñan. El padre de Caleb se removió en su asiento. ¿Por qué?, preguntó. Jonathan sostuvo su mirada. Porque si alguien no guía a este chico, el mundo lo destrozará antes de que tenga la oportunidad de convertirse en lo que está destinado a ser. Pero entonces llegó la pausa. La condición. Jonathan se inclinó hacia adelante, lo justo para que el haz de luz de su linterna le diera a Caleb un lado de la cara. Pero hay una regla. Esto queda entre nosotros. Nada de entrevistas, nada de reconocimiento. No digas nada sobre lo que pasó en esa sala de espera. La verdad podría provocar demandas, o algo peor. Ambos sabemos cómo fue. Mi hijo casi muriendo bajo el cuidado de profesionales capacitados mientras un adolescente lo estabilizaba. Algunos médicos tienen egos que no dejan ir. Los avergonzaste, Caleb, aunque no fuera tu intención. A Caleb se le secó la boca. Miró a su padre, que tenía la misma expresión que la noche en que murió la madre de Caleb, entre la confianza y el miedo. ¿Qué quieres hacer?, Srenia preguntó su padre. Caleb dudó. Su corazón clamaba por la verdad, por la luz. Pero su mente susurraba una oportunidad. Un entrenamiento real. Una ayuda real. Por fin podía comprender las cosas que solo había leído en libros prestados y devueltos en secreto. Iré, dijo, tragando saliva con dificultad. Guardaré el secreto. Jonathan asintió con aprobación, como si cerrara un trato. Monwell no se parecía en nada a lo que Caleb imaginaba. La casa de huéspedes se encontraba al borde de un extenso complejo, oculto tras puertas de seguridad y densos pinos. El interior estaba inmaculado, suelos de mármol, luz tenue y ventanas demasiado altas para tener privacidad. Un hombre llamado Dr. Kessler lo recibió a la mañana siguiente. Era delgado, preciso y llevaba gafas que parecían soldadas a su rostro. Nunca sonreía. Acompañarás a los especialistas durante 3 horas al día, le indicó Kessler. Luego te presentarás ante el doctor. Hazlo para el análisis posterior. No hagas preguntas a menos que te lo permitan. No toques nada a menos que te lo digan. ¿Entendido? Caleb asintió, ajustándose su nueva credencial que colgaba torpemente de un cordón. Durante la semana siguiente, Caleb vio más que la mayoría de los estudiantes de medicina en un año. Cirugías cardíacas, urgencias traumatológicas, laboratorios de diagnóstico. Lo absorbió todo. Pero algo siempre se sentía vigilado. Los pasillos estaban silenciosos, pero nunca vacíos. Hombres con trajes oscuros pasaban junto a él, a menudo sin decir palabra. Puertas cerradas con llave, algo que no deberían haber estado. Y luego estaba la habitación. Estaba escondida al final de un ala sin uso, más allá de un almacén tenuemente iluminado por señales de salida verdes. Caleb la vio mientras ayudaba al doctor. Hazlo con la entrega de una historia clínica. La puerta era pesada, sellada con un escáner biométrico. Sin nombre, sin número. Solo un teclado y el olor a polvo estéril. Una noche, cuando estaba seguro de que nadie lo observaba, Caleb regresó. No había pretendido entrar, solo mirar, solo entender. Pero la curiosidad tenía una forma de cegar la lógica. Pegó la oreja a la puerta y no oyó nada. Pero algo en el aire se sentía más pesado allí, como si hubiera secretos enterrados en las paredes. Más tarde, mientras buscaba conexión Wi-Fi en la sala de registros, Caleb descubrió una carpeta sin marcar, encajada entre libros de anatomía. Dentro había nombres, docenas, todos varones, todos adolescentes.
Sus fotos estaban sujetas a hojas de evaluación marcadas con el sello de Monwell. Candidatos jóvenes excepcionales, nivel A. Pero ninguno de los nombres aparecía en el registro de estudiantes de Monwell. Ningún expediente de graduación, ninguna carrera médica. Solo un sello rojo en la última página de cada expediente. Estado concluido. A Caleb se le aceleró el pulso. Metió 2 expedientes en su mochila y salió corriendo. Esa noche se los mostró a Félix. Félix era el único en quien Caleb confiaba plenamente. Un viejo amigo de su padre, un paramédico jubilado que lo había ayudado a criar tras el fallecimiento de su madre. Félix lo visitaba una vez por semana, con la excusa de entregar libros. Cuando Caleb le mostró los expedientes, el rostro de Félix se ensombreció. «Borraron a estos chicos», murmuró. «Mira la última entrada. Observación neurológica incompatible con el consentimiento. Eso no es lenguaje estándar. Es encubrimiento». Caleb bajó la mirada y bajó la voz. «Pensé que quizás se habían mudado. Consiguieron trabajo en algún sitio». Félix negó con la cabeza. «No se trata de trabajos, chico. Se trata de control. Eres inteligente, pero no dejes que la brillantez te ciegue. Los multimillonarios no hacen ofertas sin condiciones. Solo asegúrate de que no se trate de manipularte para convertirte en alguien que no eres». Caleb miró fijamente el expediente que tenía en las manos. Un chico llamado Milo, 14 años, un prodigio de la cirugía, se había ido. No durmió esa noche. La escoba cayó al suelo con un ruido metálico. «¿Caleb?» La voz de Lucas era aguda, entrecortada y llena de incredulidad mientras permanecía en la sombría puerta del ala subterránea del hospital. El aire estaba viciado por la lejía y el papel viejo, y el zumbido de las luces fluorescentes zumbaba como mosquitos. Caleb se quedó paralizado, de espaldas, con una bolsa de lona negra colgada del hombro, y la otra mano apretando una carpeta llena de notas escritas a mano y diagramas. No se giró de inmediato. En cambio, cerró los ojos y suspiró, hundiendo los hombros. Sabía que este momento se aproximaba, pero aún así fue como un puñal en las costillas. «No quería que te enteraras así», dijo Caleb en voz baja pero firme. Lucas dio un paso adelante, los tacones de sus zapatos golpeando contra el concreto. «¿Entonces es verdad?», preguntó, intentando que su voz no se quebrara. «¿Ibas a desaparecer sin más?». Caleb finalmente se giró, con el rostro cansado, los ojos inyectados en sangre por las noches de insomnio. «Nunca debí estar aquí», dijo, encogiéndose de hombros levemente. «Tu padre lo dejó claro en el momento en que las cámaras dejaron de grabar». Lucas lo miró atónito. «¿De qué estás hablando? Salvaste la vida de un hombre delante de todo un ala del personal. Superaste las rondas mejor que la mitad de los residentes. Mi padre les dijo a todos que eras...» «¿Un milagro?», interrumpió Caleb con amargura deslizándose en su voz. «Sí, ese era el discurso, la narrativa. Un prodigio sin hogar salvado por el director del hospital, un corazón de oro. Pero cuando cesaron los aplausos, también cesaron las invitaciones. Se acabaron las observaciones, se acabaron las tutorías. Solo silencio». A Lucas se le encogió el pecho. Miró la carpeta que Caleb aferraba como un salvavidas. «¿Es por eso que te has estado escondiendo aquí abajo? ¿Estudiando en trasteros? ¿Durmiendo detrás de archivadores?». Caleb no respondió. No hacía falta. Lucas apretó los puños. «¿Por qué no me lo dijiste?». Caleb esbozó una sonrisa amarga. «Porque eres su hijo». Un largo silencio los separó, roto solo por el lejano ruido metálico de un carrito de servicio que resonaba al otro lado del pasillo. Lucas finalmente habló, con voz suave pero firme. «Yo también soy tu amigo». Mientras tanto, en una habitación privada al otro lado del complejo, Lucas se removió en su cama de hospital. Había recuperado el color. Su respiración era regular. Las máquinas ya no chillaban cuando se movía. «¿Dónde está el chico?», le preguntó a Jonathan con voz ronca. Jonathan levantó la vista del informe, tranquilo y calculador. «¿Qué chico?». «El que me salvó, el de la sala de espera». Jonathan soltó una risita educada. «Era uno de los médicos, Lucas. Debiste estar desorientado». Pero Lucas no parpadeó. «No, no lo estaba. Recuerdo sus manos. Tenía una goma elástica alrededor de la muñeca. Estaba asustado, pero no se detuvo». El rostro de Jonathan no cambió, pero su tono se enfrió.
Necesitas descansar. Deja que el pasado se quede donde pertenece. Lucas no discutió. Pero cuando Jonathan salió de la habitación, se giró hacia la ventana, con la mirada despierta. No estaba convencido. En los días siguientes, Caleb descubrió una habitación cerrada con llave en el centro de investigación. Detrás había archivos, informes censurados, casos fallidos y algo más siniestro. Una lista de antiguos jóvenes excepcionales que se habían unido al programa. Ninguno de ellos estaba ya. Sus resultados eran vagos. Desaparecieron. Por un instante, la expresión endurecida de Caleb flaqueó, y algo vulnerable brilló en sus ojos. Pero no duró. Me utilizó, Lucas. Cuando llegaban los periodistas, me impulsaba como si fuera un trofeo. Pero cuando le pedí que me dejara observar una cirugía más, me dijo que me centrara en las tareas de limpieza. Dijo que me había excedido. Lucas se quedó boquiabierto. ¿Qué? Amenazó con despedir a Félix si seguía preguntando. Eso le impactó más que cualquier otra cosa. Lucas recordó cómo su padre una vez había elogiado a Félix como un don nadie leal que sabe cuál es su lugar. Las palabras ahora le resultaron venenosas. Lucas no dijo nada más. Giró sobre sus talones y salió disparado por el pasillo, el eco de sus pasos rebotando en las frías paredes. Pasaron 3 días. Jonathan Wren desapareció. Nadie lo había visto desde el incidente en la sala de juntas. Su oficina seguía cerrada, su coche seguía en el aparcamiento del hospital. Los periodistas acosaron a Lucas para que hiciera comentarios, pero no hizo ninguno. Estaba igual de aturdido hasta que Félix lo llamó tarde una noche. «Lo encontraron», dijo Félix con voz sombría, cerca de las vías del tren. Dijeron que parecía un atropello con fuga, pero... Lucas llegó al hospital media hora después. Jonathan yacía en una sala de recuperación en penumbra, con la cabeza vendada, las costillas vendadas y el brazo en cabestrillo. Pero los moretones, profundos, marcados y precisos, contaban una historia diferente. «Enviaron un mensaje», murmuró Félix, de pie junto a la cama. Lucas miró a su padre y no sintió triunfo, solo un nudo frío y pesado en el pecho. Sabía exactamente de qué clase de persona se había convertido su padre en enemigo a lo largo de los años. Más tarde esa semana, Caleb se paró frente a una hilera de cámaras. No porque quisiera, sino porque era el momento. Lucas estaba a su lado. Félix también. «Nunca pedí atención», dijo Caleb a los micrófonos. «No salvé a ese hombre para impresionar a nadie. Simplemente hice lo que me entrenaron para hacer, observar, estudiar, hacer preguntas. Y cuando el sistema me excluyó, guardé silencio. Pero ese silencio le cuesta todo a gente como yo. Así que hoy decido hablar». Las imágenes corrieron como la pólvora. Los comentaristas lo llamaron un prodigio. Un escándalo estalló en los medios. El video sin cortes del quirófano, publicado anónimamente por Félix, mostró no solo la habilidad de Caleb, sino también cómo Jonathan lo desestimó después. Fue condenatorio. Jonathan Wren fue destituido de la junta directiva del hospital al final de la semana. Las investigaciones revelaron que había intentado controlar la imagen de Caleb para publicidad. Cuando eso arriesgó demandas del personal celoso, lo despachó discretamente. Pero Caleb no se derrumbó bajo el peso de la traición. Se levantó. Se suponía que la reunión de la junta directiva sería rutinaria, actualizaciones sobre los presupuestos trimestrales, discusiones sobre la dotación de personal y contactos con donantes. En cambio, Lucas se quedó de pie a la cabecera de la larga mesa de caoba, con los ojos encendidos, mientras dejaba caer una pila de informes impresos. Hay algo que todos necesitan escuchar. La sala de ejecutivos elegantemente vestidos se quedó en silencio. Jonathan Wren, tranquilo y autoritario en el centro, levantó la vista con cierta molestia. «Lucas, este no es el momento». «No», interrumpió Lucas con voz temblorosa pero firme. «Es justo el momento. Durante meses este hospital ha ocultado algo. O mejor dicho, a alguien, Caleb Mercer. Salvó la vida de un hombre en urgencias sin siquiera un día de estudios de medicina. Todos los médicos que lo vieron dijeron que tenía algo raro. Todos lo vieron. Todos lo usaron. Y luego dejaron que mi padre lo relegara a la sombra». Un murmullo se extendió por la mesa. Jonathan se puso de pie, intentando recuperar el control. «Le di una oportunidad a ese chico. Eso es más de lo que nadie más le dio». «Le diste un escenario», espetó Lucas.
no un futuro. El rostro de Jonathan se endureció. Cuidado con el tono. Pero la sala había cambiado. Las miradas se movieron. Los teléfonos empezaron a vibrar. Alguien, uno de los miembros más jóvenes de la junta, abrió un correo electrónico que acababa de llegar. Frunció el ceño. Luego lo ensanchó. «Señor», dijo lentamente, mirando a Jonathan, «hay algo extraño en los registros internos del hospital. Las entradas del programa de mentoría han sido alteradas». Otro miembro de la junta levantó la vista de su tableta. «Y hay una discrepancia en las fechas de publicación de los medios. Acaba de filtrarse una versión del video que muestra a Caleb en el quirófano, imágenes sin cortes. Muestra cómo el doctor, Wren, lo despide después de la cirugía. El tono es poco favorecedor». La expresión de Jonathan palideció. Esa grabación nunca se suponía que fuera... Se detuvo, demasiado tarde. La prensa ya había captado la pista. Las universidades le ofrecieron becas completas, prestigiosas. Llovían las cartas de médicos, profesores y mentores que habían visto su talento de primera mano y querían apoyarlo. Pero las rechazó todas, al menos por ahora. En cambio, él y Félix firmaron el contrato de arrendamiento de un deteriorado edificio de 2 plantas en el corazón de la ciudad. Alguna vez había sido una biblioteca de esquina. Ahora era algo más. El Centro de Aprendizaje Mercer. Sin prensa, sin inauguraciones, solo pizarrones, maniquíes improvisados y estanterías de libros de medicina. Caleb enseñaba RCP a niños de la calle. Les mostró cómo tomar el pulso, curar heridas, reconocer signos de shock. Les enseñó a no esperar a que alguien los salvara. Lucas venía a menudo, entrando discretamente por la parte de atrás, ayudando a limpiar, repartiendo refrigerios y a veces, simplemente escuchando. No había sermones sobre el trabajo duro ni el destino. Solo el sonido de niños haciendo preguntas, ansiosos, con los ojos muy abiertos, algunos de albergues, otros faltando a la escuela, otros apenas hablando por encima de susurros. Pero Caleb nunca los juzgó. Se veía reflejado en cada niño que entraba por la puerta. Las paredes estaban desgastadas. Las sillas no combinaban. Pero algo poderoso crecía allí, más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber sacado de un titular o un diploma. Y una fría mañana de sábado, después de enseñar a un grupo a hacer una férula con periódicos enrollados y cinta adhesiva, un niño con zapatos desgastados y un ojo hinchado lo miró y le preguntó: «¿Crees que alguna vez podría ser como tú?» Caleb se arrodilló a su lado, firme y tranquilo. «No», dijo con una leve sonrisa. «Creo que vas a mejorar». Esa noche, después de cerrar y adentrarse en el suave silencio de la ciudad, Caleb miró las estrellas. Ya no sentía ira, ni miedo, ni siquiera tristeza, solo claridad. El mundo no había cambiado, pero él sí, y ya no esperaba permiso. Al final, la mayor recompensa no era el dinero ni la fama. Era saber que no esperaba a que el mundo arreglara las cosas. Él intervenía cuando fallaba. Solo un chico con mano firme y un corazón valiente.